Hola, buenas noches. Mi nombre es José Rafael Gutiérrez Ortiz. Esta sería la actividad 2 de la materia de teoría del delito. ¿Cuáles son los delitos de omisión? Estos delitos se clasifican en delitos de omisión simple o propios y delitos de comisión por omisión o impropios. Respondiendo a la naturaleza de la norma, los primeros consisten en omitir la ley, violan una perspectiva, mientras los segundos en realizar la omisión con un resultado prohibido por la ley. ¿Cuáles son los tipos de omisión? La omisión puede ser definida como la vertiente negativa del comportamiento, es decir, como un no hacer jurídicamente desaprobado. Podemos decir además que las clases de omisión son dos, propia y la impropia. ¿Qué es acción y omisión? Bueno, un ejemplo del delito por acción puede ser provocar la muerte de una persona apuntándole e hiriéndole con un arma, mientras que un delito por omisión es provocar la muerte de una persona al no brindarle la atención médica que necesitaba. ¿Qué puede ser una omisión grave? Una omisión grave, bueno, en el Código Penal de muchos países, incluido México, la omisión de auxilio u omisión del deber de socorro es abstenerse a prestar ayuda a quien se encuentra en una situación de peligro manifiesto y grave. También se conoce como omisión propia, ya que el delito cometido es la propia omisión. ¿Qué es una omisión impropia? Es una figura delictiva bajo la cual se le atribuye la responsabilidad penal al garante, que omite un deber jurídico de evitar un resultado lesivo. Y por tanto, se le imputa el delito como si él mismo ejecutara la conducta punible de manera activa. La omisión culposa. Aquí es la situación en que se encuentra una persona imputable y responsable y es una relación de causalidad ética y psicológica entre un sujeto y su conducta. Ahora vamos a lo que sería la omisión dolosa, que es la que describe el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. ¿Qué es un delito doloso? El término de dolo hace referencia a la voluntad y la conciencia de la persona que comete un delito al hacer un acto ilegal. Bajo esta idea, se entiende que el delito doloso es aquel que no se comete por imprudencia, sino que tiene una causa o intención de producir daño. Un delito culposo se considera que es delito cuando el autor que cometió el hecho por negligencia, por imprudencia o impericia. Un ejemplo claro de lo que sería un delito que puede ser clasificado en ambos es el homicidio, ya que puede existir el dolo cuando hay intencionalidad o ser culposo cuando fue el resultado de una imprudencia, y otros como el robo, la extorsión o el fraude, a esos son delitos dolosos, porque ahí sí hay voluntad de hacerlos. En la clasificación del dolo encontramos tres tipos que la teoría ha identificado y que serían el dolo en primer grado, que es el que se refiere al autor que persigue la acción típica o, en su caso, el resultado requerido por el tipo por el tipo, dominando el factor de voluntad. El dolo directo o dolo en segundo grado, que constituye una de las manifestaciones del dolo al revestir la producción de un resultado típico con la conciencia de que se quebranta un deber jurídico, con voluntad de realizar la acción con el resultado que se requiere o que se quiere. Aquí el dolo eventual viene siendo o es cuando el autor prevé como posible el resultado y se conforma con él. Esta idea la toma el Código Penal Federal, que dice: obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley.
Aquí corresponde excluir la acción en los casos en que quien realiza el movimiento corporal carece de voluntad por hallarse en una situación de inconsciencia total. Ello ocurre, por ejemplo, en personas que tienen o que están en estado de sueño profundo, en caso de delirios febriles de alto grado, de desmayo, sonambulismo, etc. Nuestro derecho positivo mexicano en el artículo 15 del Código Penal Federal, en la fracción primera, determina como causa de exclusión del delito que el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente. Esto es la afirmación de que no puede constituir una conducta delictiva cuando no se presenta la voluntad. El error es una de las teorías subjetivas de la culpa y es cuando se plantea la posibilidad de que el sujeto no quiere la realización de los caracteres constitutivos del delito o de alguno de ellos por ignorancia o por error. Y para que sea factible la entrada de la culpa, se requiere que la ignorancia o el error sean evitables, en virtud de las circunstancias en que se halle el autor al momento de ejecutar el hecho. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Aquí ya entrarían también los ejemplos de caso fortuito o de fuerza mayor. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se le llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como sería un naufragio o un terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc. ¿Cómo se prueba la fuerza mayor o el caso fortuito? Bueno, para que se constituya la fuerza mayor o el caso fortuito, además de acreditar que el hecho fue imprevisible, se debe acreditar que tal circunstancia imprevista tuvo consecuencias irresistibles que no se pudieron superar. Pues esto sería todo, es cuanto. Muchísimas gracias y buenas noches.